Hola, cordial saludo. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita para que siempre le lleguen los temas de predicación. Hoy vengo ante ustedes para exponer otro tema bíblico. Y hoy vamos a hablar, que habíamos quedado para continuar, el tema de desenmascarando el espiritismo. Y antes de que Dios nos ayude con el desarrollo de este tema, los invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, para implorar tu ayuda, bendito Dios, y que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Y por esta oración para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, tome nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra mente, de manera que este tema que se va a exponer sea dirigido por ti, a través del Espíritu Santo. Y que si algún prejuicio de nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro cerebro, tú lo desarraigues, Padre misericordioso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que tú, Padre misericordioso, seas el que nos dirijas. También te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna mente extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos claramente que Pablo tenía una preocupación acerca de los corintios, que de pronto va y ellos fueran desviados por los sentidos. Bien sabemos que nuestro cuerpo está organizado por órganos y sentidos, o lo que llamamos nosotros las facultades del alma. Las facultades superiores y las facultades inferiores. Las facultades superiores son el juicio, la razón, la memoria, la percepción espiritual, y las facultades inferiores son el gusto, el oído, la vista, el tacto y el olfato. Entonces vemos claramente que el enemigo se interesa en atacarnos en nuestras facultades. Si él logra tener acceso a nuestras facultades, entonces podemos ser dominados, como fue dominada quién, Eva, y fue engañada. Como decimos, como hemos visto, hoy vamos a estudiar acerca del espiritismo y estábamos estudiando acerca de la inmortalidad del alma y que este es un plan de Satanás para destruir a las personas y también para engaños de este último tiempo. Estábamos estudiando de que el alma muere y queda en el sueño de la muerte hasta que Cristo venga. Entonces, tenemos una pregunta o varias preguntas, pero las hacemos en una pregunta. ¿Podemos comunicarnos con los muertos o ir a consultar a los brujos o hechiceros o a visitar a los muertos en sus tumbas o a mandarle misas, rezos o responsos, las novenas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Porque es la Biblia la que debe responder a todas nuestras inquietudes. Yo hago esta pregunta porque esto me lo hacía, yo creía en todo esto.
Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta de que todo eso, lo que yo había aprendido o me habían enseñado, no armonizaba con la palabra de Dios. Entonces, por eso, como le digo, yo fui católico romano mucho tiempo y hoy, estudiando la palabra, me he encontrado con que este sistema católico romano no es cristiano, no es un sistema cristiano. Aunque hay hijos de Dios en la iglesia, porque están siendo engañados, pero Dios los está buscando. Y por eso hoy estoy transmitiendo estos temas bíblicos, con el fin de que entendamos la verdad y nos separemos y formemos el grupo que se está preparando de este último tiempo para el reino de los cielos. Como le digo, Canal Adventista, este canal Sana Doctrina, la Canal Adventista Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios. Porque yo quiero ir al cielo y no quisiera ir solo, quisiera ir con mis familiares, con mis amigos, con las personas que me escuchan a través de este canal. Y que esto es Dios el que motiva a la persona para que podamos verdaderamente prepararnos. Entonces vamos a preguntarle a la Biblia y la Biblia nos contesta en Levíticos capítulo 19, versículo 31. Vamos a ir a Levíticos capítulo 19, versículo 31. Levíticos 19, 31 nos dice de la siguiente manera. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios le mandó al pueblo de Israel que no se volvieran los encantadores o a los adivinos, ni los consultasen, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová. En Levíticos capítulo 20, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Esta era la ley acerca de las personas que hacían esto. O sea, a la mujer o hombre que evocare espíritu de muertos o se entregara a la adivinación, había de qué? De morir, y debían de morir apedreados. Deuteronomios capítulo 18 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 18, 10 al 12 nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Isaías capítulo 8, 19 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 8, versículo 19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces vemos claramente que la palabra del Señor, Dios en la Biblia condena terminantemente cualquier práctica ocultista y espiritista. Dios condena totalmente esto. O sea, nosotros no debemos de consultar a los muertos, no debemos de rezar por los muertos, no debemos de hacer esas cosas. Que nosotros nos enseña que debíamos de rezar. La Biblia enseña a orar, no a rezar. Y la palabra de Dios es clara. Cualquier práctica ocultista, o sea, ir a visitar a los brujos, a los hechiceros. O sea, habla del espiritismo. La gente va a que le hagan subir los muertos, que a evocar los espíritus. Estas prácticas no se deben de dar
en ninguna persona, porque todos debieran de ser del pueblo de Israel. Hoy es el Israel espiritual. Este es el Israel de antaño, pero también es para nosotros hoy día. Nosotros como el Israel espiritual no debemos de consultar esto. Si lo hemos hecho, le pedimos perdón a Dios y Dios nos qué. Es más, hay muchos brujos y hechiceros que se han convertido al Evangelio. Y dicen que y cuando ya descubren la verdad de estas cosas, porque hay personas que se han convertido de ellos al Evangelio, dicen que esto es una práctica satánica. Entonces, el Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. ¿De qué? De cualquier tipo de ocultismo. En Conflicto de los Siglos, página 200, nos habla de la siguiente manera. Conflicto de los Siglos, página 200. Nos habla de la siguiente manera. Martín Lutero fue un hombre, un fraile. Él era católico romano y creía que el Papa era o que la Iglesia Católica Romana era la verdadera, pero él descubrió en la palabra de Dios que lo que ellos hacían no era correcto. Y Martín Lutero, después de que comenzó a predicar la verdad, hubo mucha gente que lo seguía y él dejó escritas estas palabras. Él iba a ir a Wittenberg. Entonces dice, pronto se supo que por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo acudió de todas partes al punto que no podía caber en la iglesia. Estuvo una predicación de ¿quién? De Martín Lutero. Subiendo al púlpito, instruyó el reformador a sus oyentes. Con notable sabiduría y mansedumbre los exhortó y les amonestó, refiriéndose a su sermón a las medidas violentas de que algunos habían echado mano para abolir la misa, dijo: la misa es una cosa mala. Dios se opone a ella. Debería abolirse. Y yo desearía que en su lugar, se estableciese en toda parte la Santa Cena del Evangelio. Pero no apartéis de ella a nadie por la fuerza. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra. ¿Y por qué? Me preguntaréis, porque los corazones de los hombres no están en mis manos, como el barro en las del alfarero. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. O sea, nosotros no debemos de obligar a nadie. Por eso este canal Adventista Sana Doctrina está exponiendo de que nosotros no debemos de consultar a los muertos. ¿Y a quién se le manda las misas? Vamos a esta misa, es por el alma de Julano. Recuerde que el alma muere. En Ezequiel 18:4 dice, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, la alma que muere en pecado, la que no se arrepiente, morirá. Tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma, recordemos que es la palabra nefesh. Y esto era un alma y Dios le puso sus órganos y todo lo que nosotros, pero era un alma sin vida. Cuando Dios depositó en él su aliento de vida, el ruach, entonces llegó a ser un alma viviente. Cuando el hombre muere, entonces el espíritu vuelve a Dios. Y entonces, o sea, la vida, o sea, el aliento, esto. Entonces, el alma sin vida va a un sepulcro, a la tierra o a una bóveda, y luego se vuelve tierra. Del polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. No hay una entidad, lo estudiamos en el tema anterior, de que no sale ninguna cosa corpórea, que esto es un invento del espiritismo. Y por lo tanto, entonces, la misa es una cosa mala. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes evocan? A los muertos. Y los muertos nada saben. Y por lo tanto, nosotros no debemos de ir a consultar a los muertos.
Cuando hacen novenas, que dicen que quién las pudiera sacar de penas, y que yo no sé qué, todo esto, ya se me olvidó esos reponsos que rezaban, porque yo no volví a hacer eso, casi ni iba ni a novenas. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros no debemos de hacer esto porque nadie puede sacar a ningún muerto de ninguna parte porque las personas no están vivas, no están conscientes. Entonces no hay un alma consciente, ni está sufriendo por ninguna pena, ni está en el cielo, ni está en ninguna parte. Está el alma está queda en el polvo y polvo se vuelve. Movemos, son 4 años en la tierra, luego lo sacan y luego los tiran a un osario y a lo último eso se vuelve ¿qué? Polvo. Porque del polvo fuimos hechos, o sea, de la tierra, y esto se vuelve tierra, esta alma. Sin vida se vuelve ¿qué? Tierra normal. Entonces, estamos estudiando esto, o sea, no debemos, yo lo único que hago es que he estudiado esto y entonces lo doy a conocer a través de la palabra del Señor. Entonces la palabra nos dice claramente, no debía tolerar entre ellos ni encantador, ni a espiritista, ni quien consultara qué, a los muertos. Esa gente debía morir apedreada. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de los dioses falsos. O sea que esto de la misa y de todas estas cosas, eso es una adoración ¿a quién? A dioses falsos, a los muertos. Y eso nosotros no lo debemos de qué, de hacer. Por eso Dios está buscando a sus hijos sinceros en todas las iglesias para que puedan salir de ahí. Entonces, hay otra pregunta. Entonces, ¿quién viene a las casas o cuando alguien se muere que dicen que queda asustando? ¿Quién es? Entonces dice, vamos a preguntarle a la Biblia. ¿Quién viene a nuestra casa o se nos aparecen en sueño o nos hablan? ¿Quién es? Porque nosotros creemos que, o sea, la gente que tiene esto metido en la cabeza, su cerebro, en su mente, en su corazón, cree que es el papá, que es el abuelo, que es la mamá, que es la tía, que es el tío, que es el pariente, que es el amigo, la amiga y todo esto. Porque muchas veces van y consultan a los muertos cuando tocan a las tumbas. Ay, háblame, madre, ayúdame, mira que estoy en esto. Vemos claramente que las personas no pueden. Miremos lo que dice Job capítulo 7, 7 al 9. Miremos lo que nos dice Job capítulo 7, versículo 7 al 9. Job capítulo 7. Job capítulo 7, versículo 7 al 9. Job capítulo 7, 7 al 9. Nos dice de la siguiente manera. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. En mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá más, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Como nube se desvanece, se va y así el que desciende al Seol no subirá, ni volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá ¿qué? Más. Entonces vamos a mirar algo en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién fue el que vino a querer ayudar a Cristo?
No fue un ángel de Dios, fue el ángel satánico, o sea, Satanás. Vino en ayuda de quién. Entonces, cuando nosotros vamos y evocamos los espíritus desencarnados para los que creen en la inmortalidad del alma, que vemos que tanto el espiritismo como el protestantismo, o sea, los que se denominan evangélicos que predican en la inmortalidad del alma, y la Iglesia Católica Romana, que han trabajado con la gente y le han metido todas estas ideologías, entonces vemos que nosotros vamos y entonces tocamos la tumba o en la misa, mandamos una misa a las personas que para que nos ayuden. Pero ¿quién es el que viene en ayuda según lo que dice la palabra del Señor? No es Dios, no es un ángel de Dios, es el mismo Satanás. Satanás vino y le hizo y le quería hacer creer a Cristo que era un enviado de quién? De Dios. Entonces le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía la palabra y dijo, no necesito mostrarte si yo soy hijo de Dios. Tú mismo lo sabes que soy el hijo de Dios y no tengo por qué demostrarte a ti eso. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener un afianzamiento en la verdad acerca del estado de los muertos. O sea, los muertos no siguen conscientes. Y mire que el diablo siguió insistiendo, dice. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le digo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero él no le citó el que anda en tus caminos, porque los caminos de Dios es guardar la ley. Cristo guardaba los mandamientos. Cristo era un hombre santo. Entonces, cita la palabra mal. Hoy en día las personas están citando mal la palabra de Dios, haciéndole creer a la gente que hay inmortalidad de qué? Del alma, para poder Satanás con el espiritismo engañar, porque él es el que hace todas estas apariciones y él es el que habla todas estas cosas, porque ningún muerto te puede hablar, ni en sueños, ni en ninguna cosa. Ay, que yo vi a mi mamá, que yo vi a mi papá en sueños por allá en el infierno, o otros dicen que fueron al infierno. ¿Cuál infierno? Esto va a arder como un lago de fuego, sí, pero ¿en la qué? En la tercera venida, que después vamos a estudiar también. Todo esto tiene su interpretación y tiene su contenido bíblico. Entonces vemos claramente que nadie va a venir a engañar a quién. A hablarle a nadie, pues, de los seres queridos. El que viene es quién. Es Satanás. Entonces le dice, Jesús le dijo, escrito está, está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hoy en día el espiritismo y el protestantismo apóstata, o sea, los evangélicos predican la inmortalidad del alma, la Iglesia Católica, para llenar sus arcas. ¿De qué? De dinero. El diablo le dice, si ustedes hacen esto, ¿se van a tapar de qué? De plata, de dinero, de oro, de piedras preciosas, porque si cobran por la misa y si cobran por esto, cobran por los reponsos, cobran por una misa, cobran por acá, por todo cobran. O sea que todo lo hacen es ¿por qué? Por el dinero. Satanás les da esto a la gente para que consigan ¿qué? Dinero, y las arcas se llenan de dinero, que por misas, que por reponsos, que por esto y que por lo otro, consultando a los muertos y los brujos y los hechiceros, haciéndole venir a Julano, y resulta que es ¿quién? El diablo. O que echando el demonio. Que esto entonces vemos claramente que eso es ¿qué? Una falsedad. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Nos dice de la siguiente manera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos que el diablo está utilizando el espiritismo, está utilizando al espiritismo moderno, la misa y todas estas cosas metiendo a las personas que la inmortalidad del alma para poderlos perder, hacerlos perder. Y son ministros. Uno ve a estos personas, a este sistema con su religión muy bonita, muy hermosa, se ve todo muy bonito, pero ¿qué pasa? Que esto es satánico. Es duro, es decir, tener que decir esto. Yo cuando descubrí esto, para mí también fue muy duro, pero tuve que asimilarlo y antes de darle gracias a Dios, porque me mostró esta realidad y que me sacó de la ignorancia. Porque yo pensaba mandar misas, yo pensaba mandar arreglos florales. Hombre, si tú quieres darle un arreglo floral, dale a su esposa o a su novia o a su madre o bueno, a su mamá. Dele eso, pero cuando esté viva. Pero después de muerto, ¿para qué le va a llevar flores a un cementerio? Si él no sabe nada, él no ve nada. Gastar dinero. Eso es lo que hacen estos curas y todas estas cuestiones con estos cementerios y ir a hacer misas y que novenas y todo eso allá al cementerio. Y la gente va a llorar allá, que lo ayude. El único que nos puede ayudar es Dios. Porque Satanás que quiere hacer parece que ayuda, pero no, eso no es así. Entonces vemos claramente, las escrituras revelan que Satanás y sus ángeles pueden impartir e informar todas estas cosas. Miremos lo que dice 610 de Conflicto de los Siglos. 610. El que vestido con el brillo celestial, serafines, pudo aparecerse ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere el ángel de luz. Apela a la razón por la presentación de temas elevados, deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Vemos que la iglesia, esos son unos recitos hermosos. Los brujos también leen la Biblia y hacen unas recitaciones hermosas. Y las iglesias protestantes excitan la imaginación en sublime rebato, dicen, ay, los muertos, y van para el cielo y le rezan novenas. Induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a sus altísimos montes y poner ante él su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino, o por así dice Jehová, un poder de las escrituras. Debemos de estar bien en la escritura. Entonces los escritos o las escrituras revelan que Satanás y sus ángeles pueden impartir información y también cambiar su forma. Como lo dice en Eventos, dice, espíritus mentirosos contradecirán las escrituras, porque eso es contradecir las escrituras, o sea, decir que el alma sigue viviendo. Los santos deben tener una comprensión cabal de la verdad presente que deberían sostener por las escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Entonces vemos claramente que en el último tiempo se aparecerá espíritus de demonios como personas, como se le puede levantar su mamá, su mamá, y decirle, mira, yo soy tu madre y estuve en tal parte o vengo del cielo, vengo diciendo que es esto así, que no debes de guardar el sábado sino el domingo.
contradiciendo las escrituras. Mira, yo estoy en el infierno, pero me dejaron venir para hablar. ¿Cómo así? Todo esto lo va a hacer ¿quién? Satanás con sus ángeles malos, con sus demonios. El demonio existe, no es como una mitología. A él encanta que lo hagan con cachos con cachos, con cola, con pezuñas, con de todo, pero es un ángel. Tiene forma, o así como nosotros, humana. O sea, tiene forma corporal. Pero es un espíritu que se mueve a la velocidad del rayo, no lo podemos ver. Como el Espíritu Santo, nosotros no lo podemos ver. Pero él está. El Satanás existe, no es una mitología. Porque muchos y a él le encanta que lo pongan así con cachos, con cola y que se rían la gente. Pero es un tramposo y es un engañador. Y es un tramposo y quiere entramparte a ti para que tú te pierdas. Para que no creas a la palabra de Dios. Pero él existe. Dios lo creó no como Satanás, sino como un ser santo y puro, pero se pervirtió, se enorgulleció y quiso ser igual a Dios. Eso también lo vamos a estudiar más adelante. Entonces vemos claramente que Satanás existe. Y él así hace sus apariciones. Y cambia su forma. O sea, se aparece como ¿qué? Como un ser querido tuyo. Y te va a hablar. Hermanos adventistas que no están bien fundamentados en esto. Porque muchas veces los pastores les predican de estas cosas. Hablan mucho del amor. Pero no hablan de estos eventos, de esto que va a suceder. Pero los pastores y las personas que conocen esta verdad, y si no la presentan en la iglesia, desde la plataforma, también tendrán que darle cuenta a Dios. Entonces, tenemos que decir la verdad. Hablemos de estas cosas que van a suceder para que cuando sucedan, no nos vayan a decir, pero ¿por qué no nos dijeron? Si ustedes sabían, ¿por qué no nos dijeron? No tengamos que tener nosotros ese peso en la conciencia de no decirle la verdad. Por eso este canal adventista, Sana Doctrina, Dios lo ha sacado para que digamos la verdad. Y no debemos de obligar a nadie, sino mostrarle a través de la Escritura para que usted pueda tomar una decisión. Yo aprendí todo esto de la Escritura y tomé la decisión por Cristo. Y no déjame más engañar de estos sistemas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla así. En Mateo 24:5 nos dice el mismo Jesús. Mateo 24, versículo 5 nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Satanás por medio del espiritismo, por medio de las misas, por medio de los reponsos, por medio de los cristianos que se denominan cristianos de estas iglesias, hablando de la inmortalidad del alma y todo esto, y diciendo que los muertos van al cielo y que al morir, o que están pagando una pena por allá y que hay que sacarlo con misas, con reponsos, o los evocadores de espíritu haciéndoles venir que seres queridos están engañando. ¿A quién? A los seres humanos. Y nosotros tenemos que desenmascarar esto. 24:11 nos dice de la siguiente manera: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay personas que dicen ser profetas y engañan ¿a quién? A la gente, diciendo que el alma sigue ¿qué? Viviendo, o que del cuerpo sale un alma que sigue existiendo. Eso es falso. Miremos lo que dice 24, versículo 24, nos dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. O sea, tú puedes ser un escogido de Dios, no te dejes engañar. El que está escuchando este canal, Adventista Sana Doctrina, puede ser un elegido de Dios, porque Dios te está poniendo en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro, que escuches este canal para que puedas conocer la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 al 9 nos dice de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de iniquidad,
Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos que estos sistemas son por obra de ¿quién? De Satanás. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque es obra de ¿quién? De Satanás, para engañarte. Pero todos predican lo mismo, guardan el domingo y predican la inmortalidad ¿de qué? Del alma. Entonces, si guardan el domingo o predican la inmortalidad del alma, o dicen que no hay que guardar cualquier día, o que cualquier día, no les creas, porque el verdadero día de guardar es el día del Señor, ya lo hemos estudiado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto va a ser tremendo para estos últimos días. Satanás va a hacer descender fuego ¿de qué? Del cielo, y va a sanar las enfermedades, va a hacer muchas cosas. Pero son engaños. Y se te va a aparecer. Y dice el versículo 14, y engañará a los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Satanás está buscando engañar, y por medio de esto es que va a engañar, por medio del espiritismo. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Satanás va a volver a utilizar estas religiones y las va a utilizar y al espiritismo para poder hacer la obra de engaño. Pero Dios tiene un pueblo en esta tierra que está desenmascarando el espiritismo. Y de todo eso, las misas y todas esas cosas y todas esas sesiones son espiritismo. Es por obra de Satanás. O sea, la Biblia no habla de misas, no habla de rezarle a los muertos. No habla de esas cosas. Eso es espiritismo moderno. Entonces vemos claramente que Apocalipsis capítulo 16, 13, 14 nos dice de la siguiente manera. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas. O sea, el dragón, el espiritismo, la bestia, o sea, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Estados Unidos, porque todo esto se va a dar en Estados Unidos de Norteamérica. Y se dará por toda parte, porque el espiritismo está por toda ¿qué? Por todo el mundo. Entonces dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, por medio de todas estas señales y prodigios que va a hacer el diablo, va a ser tremendo. Entonces, tenemos que verdaderamente hablar de la verdad. Entonces, ¿qué clase de engaños enfrentará la gente en los últimos días? Manifestaciones sobrenaturales, llamadas señales o milagros, apelando así al lado afectivo de los seres humanos, más que a sus capacidades discrecionales y racionales. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestran que la fuerza unificadora del mensaje de los 3 demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritualista. Dios no es su fuente de origen. Entonces, ¿quién es la fuente de origen si no es Dios? Satanás. Satanás es el que está obrando en estos sistemas. Y nosotros, como pueblo de Dios que conocemos esta verdad, estamos dormidos, roncando. No les predicamos a la gente. Y en las iglesias no les decimos nada de estas cosas. Cristo los ama. Dele un abrazo a su compañero. Dígale a su hermano que Cristo lo ama. Pero cuando vengan estas cosas, como no se les ha predicado, entonces también serán engañados. ¿Y quiénes tendrán la culpa? Los que conocemos esta verdad y no la predicamos. Y a los que quieren predicar esta verdad no les dan plataforma en las iglesias para predicar, para que les digan a la gente lo que tienen que decirle. Porque si alguno se levanta predicando esto,
Los tildan de reformistas, los tildan de fanáticos, los tildan de todo. Pero también tendrán que darle cuenta a Dios. Recordemos que hay dos partes nomás. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dirigencia, hablo a la dirigencia. El cielo y el lago de fuego. Eso es para todas las personas. Entonces, mis hermanos, prediquemos la verdad, démosla a conocer, digámosle a la gente lo que viene, para que ellos puedan prepararse para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué utilizan? Miramos una historia que sucedió en el Antiguo Testamento, en Samuel capítulo 28. Muchas personas utilizan estos textos para hablar de la inmortalidad del alma, y que el alma es mortal, que el alma es inmortal, porque toman pasajes de la Biblia. Vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 28. 1 de Samuel capítulo 28. Miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Dice que él había echado los evocadores de espíritus y los había matado, pero no los mataron a todos, sino que algunos escaparon, o los dejaron escapar, porque habían gente que también consultaban en aquel entonces los medium, por los cuales Dios dijo que los mataran y los apedrearan. Ya lo leímos. Y Saúl, obedeciendo a Dios en ese sistema, pues mandó a matar a los evocadores de espíritus, a los adivinos, todas estas personas. Pero hubo una mujer que se le voló, y bueno, y Saúl era un rey malo, se había vuelto un rey malo, ya Dios se había apartado de él, y Samuel, que era el profeta, había muerto. Dice la palabra de Dios. Ya Samuel, en versículo 28, versículo 3, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces se juntaron los filisteos, iban a pelear con él, y él dice en el versículo 4, versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Dios no es que Dios no conteste las oraciones, sino que ya Saúl había dado muestras de que él no era un rey verdaderamente bien para con Dios. Dios le había dicho que fuera a hacer un exterminio de un pueblo totalmente, y él desobedeció la palabra de Dios. Entonces dice que él dijo, bueno, yo quiero ir a consultar a una medium. ¿Dónde queda una? Entonces le dijeron los que sabían dónde estaba. Bueno, en Endor hay una mujer que es una medium. Entonces él dice el relato, usted lo puede leer, dice que se disfrazó Saúl y se fue a consultar la medium, que él mismo había mandado a matar. Porque así lo estaba citado en la palabra, que alguna persona, con el fin de proteger al pueblo de Israel. Entonces él se disfraza, y en el versículo 11 dice, entonces, vamos a leerlo desde el medio, dice, la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Entonces, en la palabra ahí dice, aparecen las expresiones, te haré venir y hazme venir. Es evidente que los antiguos en general tenían el concepto de una región subterránea donde moraban los muertos. O sea, muchos creían también en la inmortalidad del alma. Esto viene de hace mucho tiempo, pero fue abrazada de los paganos, pero fue abrazada también por Roma o por el sistema católico romano. Fue una de las trampas. ¿Es una de las trampas de quién? De Satanás, para el cristianismo hoy en día, para el Israel espiritual. Entonces vemos claramente que si la doctrina sostenida por la mayoría de cristianos de que los justos ascienden al cielo cuando mueren, entonces vemos claramente que según para la creencia católica y para los protestantes y para los espiritistas, dice que todo ser bueno va para ¿dónde?
para el cielo. Samuel era un hombre justo, era un profeta de Dios. Debía de estar ¿en dónde? En el cielo. Pero miremos el relato, cómo sigue. Entonces, vamos a mirar el versículo 28, el capítulo 28, el versículo 13 de primero de Samuel. Entonces, la mujer se dio cuenta que era ¿quién? Que era Saúl. Entonces la mujer se dio cuenta que era Saúl, el versículo 10, vamos a leerlo. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, según pues la espiritista o la medium espiritista, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben ¿de dónde? De la tierra. Si los muertos justos van al cielo, entonces la mujer no tenía por qué decirle a quién. A Saúl que Samuel subía de la tierra. O sea, subía del lugar subterráneo donde ellos creían, el paganismo o esto espiritismo. Debía haberle dicho a la mujer, baja del cielo. Samuel viene del cielo, porque ya ¿dónde debía estar Samuel? No en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo, porque el Samuel era un hombre justo. Bueno, ustedes lo pueden estudiar, y era un profeta de Dios, y nunca llegó a cometer ninguna falta. Y para Dios, ese hombre está para el reino de los cielos, cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces vemos claramente que si la doctrina sostenida por la mayoría de cristianos de que los justos ascienden al cielo cuando mueren hubiese sido aceptada en este antiguo periodo, la mujer nunca había dicho a Samuel que veía a Samuel que subía de la tierra. Más bien habría dicho que descendía ¿de dónde? Del cielo. Este hecho es suficiente para eliminar este relato como una prueba a favor de la doctrina del estado consciente de los muertos. Entonces vemos que la doctrina de estado consciente de los muertos no existe. Pero Satanás se va a aprovechar de muchas cosas. Y vemos que este ser sí puede hacer cosas tremendas. Miren lo que dice. Muchos tratan de explicar la manifestación espiritista, atribuyéndolas por completo al fraude y al juego de manos de mediums. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos, o sea, por Satanás, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sea puesto en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no puedan negarse, serían seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. El Satanás va a engañar con esta cuestión del espiritismo y va a hacer milagros sobrenaturales y se los van a atribuir ¿a quién? Al poder divino, pero eso viene ¿de quién? De Satanás, porque él ha metido todas estas cosas, la inmortalidad ¿de qué? Del alma, la misa, los rezos por los muertos, las novenas, los espiritistas evocando espíritus. Entonces, ¿quién fue el que vino en esta oportunidad? ¿Quién fue el que vino? La aparición que se presentó ante la mujer de Endor era una personificación satánica de Samuel. O sea, no fue Samuel, sino Satanás mismo. Y el mensaje impartido tuvo su origen en el príncipe de las tinieblas. Entonces vemos claramente que esto es espiritismo. Y por eso el diablo quiere que usted
siga engañado con la inmortalidad del alma. Porque eso es lo que va a ser, se va a aparecer, van a resultar seres queridos diciéndote cosas. Entonces usted que como ya cree en eso, entonces dice, entonces esto sí es verdad, pero eso es que un engaño para que usted se una a la bestia, se una a estos poderes. Y esto la gente lo estudia, evangélicos y aún la Iglesia Católica, y lo hacen ¿qué? Aparecer como tal. También está Lucas 16, 19 al 31, donde nos habla del rico y Lázaro. Donde nos habla también del rico y Lázaro. Ellos utilizan todo esto ¿para qué? Para engañar a la gente. Y dicen que la gente siempre sigue ¿qué? Viviendo. Entonces, el rico y Lázaro, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes. Ustedes pueden leer eso, no lo vamos a leer todo completamente porque no nos da el tiempo. Pero ahí dice que Lázaro murió y estaba en el seno de Abraham, y que el rico también murió y fue a purgar unas penas, como dicen en el infierno, y que estaba en el lago de fuego, según para ellos, en un lugar subterráneo, como lo creían, y todo eso, pero dice que mandara a Lázaro que mojara, como que si el cielo fuera muy cerquita. Algún día vamos a tener esa interpretación de Lázaro. Y todas estas escrituras, lo de Samuel y esto lo cogen el protestantismo, que se denominan cristiano, y la Iglesia Católica, para decir que los muertos siguen viviendo, pero estos son parábolas. Y aquí vemos allá que era una divina, y que era Satanás el que se les presenta. ¿Quién es el que viene a hacer todas estas cuestiones? Es el mismo que Satanás, con el fin de ¿qué? De engañar a las personas. Por eso tenemos que tener muy claro que a dónde están los muertos, cómo están los muertos. Los muertos no están conscientes. Los muertos no siguen viviendo, ni sigue viviendo una entidad consciente. Los muertos están en el sueño hasta que Cristo venga y los despierte del sueño de la muerte. No es un sueño consciente como el de nosotros, es un sueño de la muerte. La enseñanza de que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos se basa en la creencia de que el espíritu del hombre existe y que en realidad ese espíritu es el hombre mismo. La Biblia enseña claramente que al morir, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces nefes, el alma vuelve a la tierra como era, y el ruach, vuelve a Dios, que no tiene ni cuerpo, ni cabeza, ni pies, ni es un ente viviente, sino que la tierra, o sea, el alma, con el soplo de vida, entonces el hombre llegó a ser el polvo de la tierra, con el soplo de vida llegó a ser un alma viviente. No que el hombre tenía un alma dentro, o que Dios le depositó un alma, sino que lo único que él hizo fue que sopló en su nariz el soplo ¿de qué? De vida. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña que los muertos no están ¿qué? Conscientes, sino que están durmiendo el sueño inconsciente. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero en Job capítulo 14, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. Job capítulo 14, versículo 21. Nos dice de la siguiente manera. Job capítulo 14, versículo 21. Dice: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de qué, de ello. Salmos 146, versículo 4. Salmos 146, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus ¿qué? Sus pensamientos, o sea, no hay nada. Eclesiastés 9, 5 y 6. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y 6.
Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Hay oportunidad para las personas que están vivas. Hoy tú estás vivas, puedes arrepentirte y puedes apartarte de estos sistemas para que no sigas más engañado. Este canal adventista Sana Doctrina está ¿para qué? Para predicar la verdad. Escríbete al canal. Comparte este tema. Activa la campanita. Escríbete. Activa la campanita. Ahí está la campanita. Esa campanita. Actívese. Escríbase al canal. Active la campanita para que se escriba al canal y le lleguen todos los temas. En cada que se suba un tema allá al canal. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. 14. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. El Nuevo Testamento, entonces, enfáticamente, el Antiguo Testamento niega que ese espíritu sea una entidad que consciente. El Nuevo Testamento enseña la misma doctrina. Jesús indicó que se iría sería en su segunda venida y no en el momento de la muerte, cuando el creyente se reuniría con su Señor. De lo contrario, Jesús podría haber consolado a sus discípulos con el pensamiento de que pronto o inmediatamente irían a las mansiones celestiales, o al morir inmediatamente subirían a las islas celestiales para estar con Él. Pero Dios les dijo: en la segunda venida, cuando yo venga, vendré por vosotros. Él vendrá a buscar personas que se parezcan a Él, que tengan el carácter de Cristo y que verdaderamente entiendan que cuando Cristo venga dará la inmortalidad del alma. Y este es un mensaje que Dios manda para todas las personas, para toda nación, tribu, lengua y pueblo, para todo país, para toda persona. O sea, para que no nos dejemos engañar del espiritismo. Satanás está desplegando todo esto porque él está sembrando esa doctrina en su mente y en su corazón, para que usted no se prevenga. Y por eso Dios tiene su pueblo para predicar esta gran verdad. Apocalipsis 18:4 nos dice de la siguiente manera, y este es un mensaje de Dios para ti, querido amigo que me escuchas, familiar, toda persona, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de toda religión. Recordemos que en los sistemas, nosotros por ahí hablamos de los sistemas, no hablamos de las personas, porque las personas están siendo engañadas. Yo fui engañado por mucho tiempo y Dios me sacó de este engaño a través de su palabra. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Y Dios te envía este mensaje de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y otra voz del cielo, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de estos sistemas, para que no seáis partícipes de sus pecados ni seáis partes de sus plagas. Dios te está diciendo: mira, salid de ella, pueblo mío. Salid de este engaño de la inmortalidad del alma, del espiritismo. No vayas a consultar brujos, no vayas a consultar hechiceros, ni medios, ni espiritistas, necromantes. No vas a esto. No mandéis misa, no recéis misa, ni reponso, los muertos nada saben. Arrepiéntete ahora que tienes oportunidad. Dios te manda este mensaje porque te ama. Este es un mensaje de amor, pero que está diciendo la verdad acerca de estos sistemas. Pero muchas veces la iglesia se une en el ecumenismo, la iglesia adventista puede unir en el ecumenismo y vamos a predicar de esto, pero no vamos a predicar de las cosas tales como deben de ser. Porque este engaño de la inmortalidad del alma
y del domingo son los dos engaños y por los cuales se van a unir ¿quiénes? Los protestantes. Merced a los dos errores capitales, o sea, son dos errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, y el espiritismo y el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Estos son los dos errores capitales: la inmortalidad del alma, que se une con el espiritismo, con el protestantismo apóstata y con el romanismo, y forman un ecumenismo. Y hoy en día la iglesia está en ecuménicas, hasta la iglesia a la cual pertenezco. Y por eso no quiere que se prediquen estas verdades tan importantes, pero este canal la está predicando para la gloria y honra de Dios. Y animo a la iglesia adventista, a los líderes, que dejen predicar, que prediquen el mensaje, porque también tendrán que darle cuenta a Dios. Canal Adventista Sana Doctrina. Comparte este tema, querido amigo y hermano que me escucha. Sé tú una persona que ama a tu amigo, tu familiar, tu madre y tu padre, tu hermano. Compártelo, comparte este tema. Dale un like. Escríbete al canal, activa la campanita. Suscríbete al canal para que te lleguen los temas. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra y oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos en esta hora por tu grande amor y misericordia. Señor, que este tema que tú has predicado en esta maravillosa hora, bendito Dios, llegue a las mentes y sean receptivas, Señor, para que no se dejen engañar más. Convéncelos, Padre misericordioso, a través de tu Espíritu Santo, de que esta es una verdad y que deben de apartarse de estos sistemas y que deben verdaderamente estudiar la Biblia, que ellos mismos la estudien para que tú les des sabiduría, entendimiento, discernimiento e interpretación de tu palabra, que miren los versículos de tu palabra, que lean tu palabra desde el Génesis, Apocalipsis, para que tú les enseñes, Padre misericordioso, porque muchas personas no quieren enseñar tu palabra tal correctamente como debe de ser. Bendícelos, ayúdalos para que se puedan apartar y para que puedan, Señor, prepararse para el reino de los cielos. Este canal está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Tú lo estás preparando, bendito Dios, porque la gloria y la honra siempre serán para ti. Te pedimos, bendito Dios, que nos perdone nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.